En apenas poco más de un año tendrá lugar una de las ocasiones más celebradas y más seguidas en todo el planeta. Y no es otra cosa que los Juegos Olímpicos. Miles de atletas de todas partes del mundo se desplazarán hasta la ciudad de París para participar en la que será la Olimpiada número 33 de la era moderna. Y lo harán con el fin de conseguir la medalla en alguna de las 46 especialidades deportivas distintas que existen. Algunas de las competiciones tienen lugar durante varias jornadas. Otras, sin embargo, se van a decidir en apenas unos pocos segundos. Ese es el caso, por ejemplo, de la carrera de los 100 metros lisos. En tan solo 10 segundos, no 100, 10 segundos o a lo mejor 11 si van muy despacio, se decide todo. Pero para que esa participación resulte exitosa, no sirve tan solo presentarse en el lugar previsto y a la hora prevista. El éxito o el fracaso dependerán en gran medida de toda la preparación previa. De todo ese trabajo muchas veces silencioso. De todo ese trabajo muchas veces solitario. Llevado a cabo durante 4 largos años de entrenamiento. En esta mañana nos adentramos en un pasaje que puede parecer tan solo un preámbulo, una previa de lo que muchos consideran lo verdaderamente importante. Los discípulos están a punto de ser enviados a una misión particular. Y sin duda a todos nos interesa saber lo que va a suceder con ellos. Queremos verlos en acción, queremos ver lo que hacen y cómo lo hacen. Pero del mismo modo que sucede con ese atleta sobre el que se fijan todos los ojos solamente en el tiempo en el que dura su prueba, nos daremos cuenta rápidamente de que el éxito o el fracaso de la misión depende no simplemente de lo que sucede en la prueba, sino en gran medida de ese tiempo de previsión, de ese tiempo de capacitación previa. Os invito a abrir vuestras Biblias al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 10, versículos del 5 al 8. Evangelio de Mateo capítulo 10, versículos del 5 al 8, porque en este pasaje encontramos 4 elementos que forman parte de la capacitación de los discípulos para la misión. Unos discípulos a los que Jesús escogió con esa finalidad. Unos discípulos a los que Jesús está a punto de enviar. Pero unos discípulos a los que Jesús va a capacitar antes, como decimos coloquialmente, de lanzarlos al ruedo. Vamos a leer entonces el texto en Mateo capítulo 10, versículo 5. Dice así la palabra de Dios. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo: No vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayáis, predicad diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Hasta aquí nuestra lectura en este Evangelio de Mateo, el pasaje que ocupará nuestro tiempo en la meditación bíblica de esta mañana. Este texto nos presenta 4 elementos que forman parte de la capacitación de los discípulos para la misión. Y al primero de esos 4 elementos podríamos llamarlo la preparación para la misión. La preparación para la misión, versículo 5 en su primera parte. Dice ahí: a estos 12 envió Jesús después de instruirlos. Todos ellos, los 12, a excepción de Judas, eran verdaderos discípulos de Jesús. Genuinos discípulos de Jesús. Lo habían seguido, lo respetaban,
lo escuchaban con atención y lo seguían con ilusión. Pero lo que nos encontramos al inicio de este capítulo 10 de Mateo es con la respuesta a la oración del final del capítulo 9. Allá en el final del capítulo 9 se nos dice que Jesús contempló a la multitud como ovejas sin pastor y eso lo conmovió y lo llevó a tener una compasión particular por ellas y a continuación señala el texto que dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Entonces, a partir de ahí, no solamente hace ese comentario, esa observación, sino que el texto insiste, dice: por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y ahora el Señor ha respondido esa oración, ya están los 12 preparados para ser enviados, pero antes de enviarlos, dice el versículo 5 que Jesús los instruyó. Y esta palabra instruir se refiere a comandar, a dar una serie de órdenes, a lo que hace un superior al delimitar exactamente lo que sus subordinados tienen que hacer. En un sentido, instrucción es lo que todos los discípulos reciben de parte de su maestro, porque literalmente, y eso es lo que significa la palabra, discípulo es uno que aprende. Discípulo es un estudiante, y cualquiera que sigue a Cristo es un estudiante de Cristo, de su persona y de su obra, de su persona y de su palabra. Pero para esta misión y para estos discípulos, que no son simplemente discípulos, sino que, como vimos la vez pasada, son apóstoles con mayúsculas, son representantes de Cristo con mayúsculas, Jesús les va a ofrecer una instrucción específica, una instrucción concreta. Y sin embargo, aunque ellos reciben una instrucción concreta y específica, hay principios que todavía resultan aplicables, que todavía resultan útiles y necesarios para nosotros también. El primero de ellos es precisamente este: la necesidad de una instrucción concreta, la necesidad de una instrucción específica. Existe en algunos círculos del mundo evangélico un temor a la instrucción, a la doctrina, a la enseñanza, como si fuera algo negativo, como si fuera algo peyorativo, como si la enseñanza, la doctrina, el aprender nos fuese a hacer peores en lugar de mejores, como si la doctrina, la enseñanza, el aprender nos entorpeciese en lugar de capacitarnos. Pero no puede haber una forma de pensar más errónea y más peligrosa. Me pregunto a quién le interesa que sepamos menos en lugar de más, que estemos peor preparados en lugar de mejor preparados. Y como resultado de este temor y de no instruir a los que han de ser instruidos, para muchos la fe cristiana no es más que mera superstición. Su cristianismo es tan minúsculo y tan limitado como lo sean sus experiencias. Su espiritualidad es la suya, pero no necesariamente la que Dios ha revelado en su palabra. Y es que solamente en la medida en la que somos instruidos por ella, podemos tener la garantía de que es Dios el que nos habla. Es a Dios al que contemplamos, porque Él se ha revelado para que le conozcamos, pero lo ha hecho de una manera objetiva y definitiva a través de la Escritura. De forma que conocer la palabra de Dios es conocer al Dios de la palabra. Es por eso que la instrucción de los creyentes no es una práctica prevista solamente para algunos, para los elegidos, para los elitistas o los que pertenecen a cierta élite en la iglesia. Es el modelo bíblico para todos los creyentes y es también el mandato bíblico para todos los creyentes en Cristo.
Los discípulos fueron llamados por Jesús mismo, sí, pero fueron enseñados y recibieron la comisión de enseñar a otros también. El apóstol Pablo fue llamado por Jesús mismo, sí, pero Pablo fue enseñado y recibió la comisión de enseñar a otros también. Por ejemplo, a Timoteo, un Timoteo que fue enseñado y recibió la comisión de enseñar a otros también. En 2 Timoteo 2:2, por ejemplo, leemos: «Y lo que has oído de mí, en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros». Y este ha sido el modelo y el mandato desde el principio de la Iglesia hasta el día de hoy, porque es precisamente en la medida en la que somos enseñados, en la que somos instruidos, en la que somos, usando ese mismo término, discipulados, que nosotros estamos en condiciones de usar nuestros dones, cualesquiera que sean, de una manera efectiva para la edificación del cuerpo de Cristo y para la extensión del Evangelio de Cristo. De manera que nosotros también, como resultado, estaremos en condiciones de hacer discípulos creciendo en semejanza a Cristo, que también vayan y hagan lo mismo. Vamos por un momento al capítulo 4 de la epístola de Pablo a los Efesios. Este texto es un texto fundamental, esencial, que debería estar muy bien situado si a lo que entender el cómo y el para qué existe la Iglesia se trata. Dice Efesios 4, versículo 11, Él dio a algunos el ser apóstoles, precisamente lo que estamos estudiando en este capítulo 10 de Mateo, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? El versículo 12 responde: a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Este es el propósito de la instrucción, una instrucción que todos y cada uno de los creyentes necesitan, no solamente para entender, no solamente para conocer, sino también para funcionar y servir en el contexto de la iglesia local, haciendo buen uso de cada uno de los dones que Dios ha repartido a los suyos. Pero volviendo a nuestro texto, en el caso particular de los discípulos ahí en Mateo capítulo 10, veremos a continuación que todo lo que fueron llamados a hacer y todo lo que se les pidió que llevaran a cabo era precisamente el resultado de haber sido instruidos previamente. Eran lo que habían visto y aprendido con Jesús. No tuvieron que hacer nada que no hubieran visto previamente, no tuvieron que añadir ni tuvieron que inventar una superficie distinta a la que habían pisado previamente con Jesús. Él los enseñó, Él los instruyó, Él los preparó antes de enviarlos. Cuando hablamos de la obra de Dios, no deberíamos tener que elegir entre la piedad y la preparación. Cuando pensamos en la vida del creyente y en la vida de la iglesia, no deberíamos tener que elegir entre la devoción o la doctrina, porque ambas van de la mano. El discípulo que obedece al Señor tratará de hacerlo todo con reverencia, pero también todo con excelencia. Por eso,
el discípulo que ama al Señor, buscará en la medida de sus posibilidades ser instruido, ser enseñado, preferentemente en el contexto de la iglesia local. Y es que entre otras razones, la razón por la que existe la iglesia y por la que nos reunimos como congregación es precisamente esta, para ser instruidos en todo el consejo de Dios. Tristemente, muchos líderes cristianos, entre comillas, llamados así, hoy no tienen la más mínima intención de instruir a nadie. Se conforman con entretener al mayor número posible de personas para que la rueda siga girando. Pero el texto es claro. No era suficiente el tiempo que llevaban como discípulos de Jesús, algunos incluso previamente con Juan el Bautista. Tampoco era suficiente su experiencia sirviendo en ciertos ministerios, ni su pedigrí, ni sus habilidades, ni siquiera sus deseos. Todo eso podría ayudar llegado el momento, pero la instrucción, la preparación, la formación es lo primero en la lista antes de ser enviados, antes de salir. Así fue para los discípulos y así es para nosotros también. Por eso la palabra de Dios ocupa un elemento central en todas nuestras reuniones, en todas nuestras actividades. Pero hay un segundo elemento imprescindible en lo que a la capacitación para la misión se refiere. Hemos hablado de la instrucción para la misión y ahora, en segundo lugar, observamos lo que podríamos llamar los beneficiarios de la misión. Los beneficiarios de la misión, versículos 5 y 6 del capítulo 10 de Mateo. Dice así la palabra de Dios: a estos 12 envió Jesús después de instruirlos diciendo: no vayáis por el camino de los gentiles, y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Desde el principio de este evangelio se ha venido presentando a Jesús como el Mesías prometido, como el enviado de Dios, como ese rey anunciado, ese hijo de David que viene a instaurar su reino. Por ejemplo, en el capítulo 1 de este Evangelio de Mateo, en el versículo 21 se dice: y dará a luz un hijo. Este es el anuncio del ángel. Y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará ¿a quién? A su pueblo de sus pecados. Avanzando algo más en este Evangelio, en el capítulo 15, versículo 24, leemos: respondiendo él dijo, este es Jesús el que habla, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso no significa que a lo largo de su ministerio no hubiera sido de bendición a personas de otros pueblos, de otras naciones. Hemos visto ya solamente en estos primeros capítulos del Evangelio de Mateo que los magos de Oriente son los primeros en reconocer su regia condición. Ahí en el capítulo 2 son los primeros en adorarle y en disfrutar de ese encuentro con el recién nacido rey. Hemos leído también que su ministerio comienza en Galilea de los gentiles, también traducido como Galilea de las naciones, porque así estaba profetizado. Hemos visto cómo habitantes de las tierras de Siria y de Decápolis vendrán a él y serán sanados. En el capítulo 8, por ejemplo, Jesús sanará al siervo del centurión romano. Y aún los gadarenos al otro lado del mar de Galilea tendrán oportunidad de ver y de oír al Mesías en acción, desplegando su poder. Y eso no significa tampoco que el resto de las naciones, llegado el momento, no habrían de beneficiarse de ese evangelio del reino. De hecho, en este mismo capítulo 10, en el versículo 18, explícitamente se afirma cómo en un momento determinado ellos, los discípulos, los apóstoles mismos, habrían de comparecer ante autoridades y audiencias constituidas
exclusivamente, específicamente por gentiles. Eso significaría que anunciarían también el Evangelio a los gentiles. Y por si esto no fuera suficiente, el Evangelio de Mateo termina con una comisión, con la gran comisión, la de alcanzar con el Evangelio hasta lo último de la tierra. Dice Mateo 28, versículo 19, «Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a ellos también, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, a ellos también». Pero en este momento, los judíos eran, en palabras de Jesús, específicamente los que habrían de ser los primeros beneficiarios de la misión que Jesús les encarga a estos 12. Dios había hecho una serie de pactos con ellos. Ellos habían recibido una serie de promesas. Ellos habían sido depositarios de una ley y a pesar de que ellos no lo fueron, Dios sí es fiel a sus pactos, a sus promesas y a su ley. Así que tanto gentiles como samaritanos tendrían que esperar, entre comillas, su turno. Pero antes de seguir adelante, creo que es importante que todos sepamos de quiénes está hablando Jesús aquí. Gentiles era una manera de referirse a todos aquellos que no son judíos. Para los judíos solamente había dos clases de personas: ellos y el resto. Y todos los que forman parte de ese resto eran los gentiles. Y samaritanos, por cierto, la única vez que encontramos una referencia a los samaritanos en todo el Evangelio de Mateo, son específicamente los habitantes de Samaria. Por un tiempo, los descendientes de Abraham conformaban una nación unida, una nación constituida por 12 tribus, los hijos de Israel, que tras un tiempo de esclavitud en Egipto y ese periplo en el desierto, habían llegado a la tierra prometida. Y en los tiempos de Josué la habían conquistado hasta hacerla suya. Esas 12 tribus que ocuparon el territorio se correspondían con los hijos de Israel, pero después de una guerra civil que había tenido lugar como 900 años antes de Cristo, el reino de Israel quedaría definitivamente dividido en dos territorios y nunca más se volvería a unir. El reino del norte, cuya capital era esta Samaria de la que estamos hablando aquí, contaba con 10 tribus, y el llamado reino del sur, cuya capital era Jerusalén, contaba con las otras dos restantes. A todos los que procedían de este reino del norte, los judíos los conocían como samaritanos. Y a diferencia de estos judíos, los habitantes del norte no tardarían mucho en entregarse a la idolatría y en entregarse al sincretismo. Entre las conquistas de sus tierras y el tiempo que pasaron en el exilio, no tardarían mucho en mezclarse con otros pueblos. Y como resultado, los samaritanos terminaron por asumir las costumbres de otras naciones también. Terminaron por incorporar sus prácticas, terminaron por asumir como propias sus creencias. Así que los samaritanos ya no eran exclusivamente descendientes de Jacob y de Abraham, en realidad llegaron a convertirse en una mezcla en todos los sentidos, particularmente en lo espiritual. Los judíos despreciaban tanto a los gentiles como a los samaritanos. Pero lo que nos encontramos aquí en este pasaje de Mateo capítulo 10 no es con un maltrato ni con un desprecio a los gentiles y a los samaritanos, sino con un orden de prioridades. Y en este momento, la prioridad para Jesús está en alcanzar a los suyos. Antes de dar el salto a otros grupos, antes de avanzar el reino a otras etnias, el Evangelio se presenta a los de su propia casa. Y con el tiempo, estos mismos apóstoles serían comisionados a anunciar este reino
este reino de los cielos, no solamente en Judea, también en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ninguno de ellos lo merecía en realidad, ni gentiles, ni samaritanos, ni siquiera los judíos. Pero en su misericordia Dios ha querido alcanzar a gentes de toda lengua, tribu y nación, comenzando por los judíos. Tremenda historia la de la historia de la salvación. Y gracias a Dios por ello, porque si no, nosotros nunca hubiéramos llegado a entender y a conocer y a disfrutar y a gozarnos de este Evangelio. A veces escucho a personas que me hablan de una pasión por alcanzar a ciertas etnias o a ciertos pueblos o de iglesias que apoyan la obra misionera entre ciertas etnias o entre ciertos pueblos. Y esto no es algo malo. Hemos de tener una visión amplia de la obra de Dios. Pero yo me pregunto, ¿no habremos de comenzar con los que están más cerca? Porque nuestro ámbito de actuación es este. Nuestro campo de misión es este. Son nuestros vecinos, son nuestros familiares, son nuestros compañeros de trabajo o de estudio. Dios te ha puesto en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Dios nos ha puesto en el lugar adecuado como congregación, en el momento adecuado, y por ahí hemos de comenzar. Yo te pregunto en este momento, ¿cuándo fue la última vez que le hablaste del Evangelio a tu vecino? O a tu familiar, o a tu compañero de trabajo o de estudio, porque por ahí hemos de comenzar. Nosotros no tenemos restricciones de ningún tipo para hablar de Cristo, para proclamar el Evangelio, ni de idioma, ni de identidad, ni de permisos. Por eso, por ahí hemos de comenzar, porque son los que están más cerca a nuestro primer campo de misión. Sin embargo, no siempre lo tomamos de esta manera. Hace unos días estaba enseñando un curso de teología en el seminario y para cada intensivo que tenemos viene un grupo de chicos que nos ayuda a colaborar con el servicio. Se encargan, entre otras cosas, de poner café entre sesiones, algo de picoteo. Y la cuestión es que estábamos terminando la jornada y ya no había más descansos en ese día. Nos disponíamos a dejar la sala y los vimos sentados a estos chicos hablando entre ellos. Estaban descansando, está bien, pero faltaban aún algunas bandejas por recoger. Así que el responsable del programa les recordó que había que dejarlo todo bien ordenado para el día siguiente. Y en ese momento comenzaron a mirarse los unos a los otros, pero nadie se movía del sofá. Hasta que al final uno de ellos dijo algo así como: ya lo hará Menganito más tarde. Y precisamente Menganito era el único de los ayudantes que no estaba allí en ese momento. Bueno, damos gracias a Dios por su servicio, pero en esta ocasión confirmaron precisamente lo que nos sucede a muchos de nosotros con el tema de la misión y de la evangelización. Estamos en el lugar adecuado, hemos sido llamados a una tarea concreta, sabemos exactamente qué es lo que debemos hacer y lo que debemos decir, pero a la hora de la verdad respondemos como estos chicos y decimos eso de: bueno, ya vendrá otro, ya lo hará otro. Déjame decirte que eso está mal. Déjame decirte que eso no es correcto. Dios te ha puesto en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Dios nos ha puesto como congregación en el lugar adecuado y en el momento adecuado, y por ahí hemos de comenzar. No esperando que sea otro el que se encargue de lo que Dios te ha hecho a ti responsable, de lo que Dios te ha dado para que te encargues tú. A veces oramos por los perdidos, aún aquellos que están cerca, y en nuestro subconsciente hemos de pensar que Dios tendría que enviar a algún misionero de la otra punta del mundo, pero la pregunta es: bueno, ¿y qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú con las oportunidades que Dios te da de ser embajador de Cristo?
En este caso, en el caso de los 12 apóstoles, el hecho de dedicarse primero a lo que Jesús llama las ovejas perdidas de Israel no solamente venía dado por una cuestión geográfica, ni respondía al pragmatismo. No es que, como ya están aquí, como ya los judíos están más cerca, entonces mejor empezar por ellos antes de viajar. Los destinatarios, los beneficiarios, dice Jesús, debían ser las ovejas perdidas de Israel. Y es que en el capítulo anterior se decía que Jesús, al ver a las multitudes, versículo 36 del capítulo 9, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas, porque estaban abatidas como ovejas que no tienen pastor, incapaces de encontrar la senda, porque el pastor no está con ellos, porque el pastor permanece ausente. Pero no solamente incapaces, sino además sin la más mínima intención, sin la más mínima capacidad de buscarlo y de seguirlo, porque han dejado de lado toda guía, toda dirección. Por eso se encuentran perdidas. Y por ahí quiere comenzar Jesús. Por ahí han de empezar los discípulos de Jesús. Hemos visto en qué consiste la preparación para la misión y cuáles son los beneficiarios para la misión que Jesús encomendó a sus apóstoles. Pero hay un tercer elemento dentro de esa capacitación para la misión, y no es otra cosa que las instrucciones de la misión. Las instrucciones de la misión, versículos 7 y 8. Dice así Mateo 10, versículo 7: y cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. Las instrucciones para la misión de aquellos 12 están perfectamente delineadas en estos dos versículos. Son 5 en concreto: predicar, sanar, resucitar, limpiar y expulsar. Todas estas instrucciones expresadas por medio de cada uno de los verbos que se emplean en modo imperativo, es decir, se trata de 5 mandatos, de 5 cometidos. Y, sin duda, la primera de estas tareas es la más importante de todas. Todas forman parte del programa que Jesús ha diseñado para sus apóstoles, pero la primera de ellas es la más importante de todas, no solo porque viene primero, sino porque además notamos en el texto que se nos explica en qué consiste exactamente esa labor, a diferencia de las otras que simplemente se enumeran. Jesús los llamó, en este caso no para salvación, sino para la misión de anunciar el Evangelio. Un Evangelio que se sintetiza, se resume, se condensa en esta afirmación tan breve pero tan poderosa que encontramos aquí: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir eso de que el reino de los cielos se ha acercado? Quiere decir que el rey, quiere decir que aquel que habita en luz inaccesible se ha hecho visible en la persona de Jesucristo, y lo ha hecho con el fin de instaurar un reino de justicia y de derecho, con el fin de recuperar lo que legítimamente le pertenece. Hoy en día se habla mucho de los ocupas, ¿verdad? Salen en televisión, en prensa, y se explica cómo deberíamos actuar o cuáles deberían ser aquellos que han de ser protegidos ante sus actuaciones. Y uno de los problemas es que estos ocupas terminan por hacerse con un espacio, con un bien que no les corresponde, que no lo han creado, que no lo han pagado, y sin embargo se comportan como si les perteneciese. No sé si lo has pensado alguna vez, pero en un sentido eso es lo que el ser humano ha venido haciendo desde el momento de la caída. Ha ocupado, ha usurpado no simplemente un espacio físico, sino su vida, alejándola, apartándola de su legítimo propietario, que no es otro que el creador de toda vida. Pero dice la Escritura que el reino de los cielos se ha acercado. El dueño, el Señor de todo y sobre todo, ha venido a reclamar lo que es suyo. Y eso implica necesariamente
nuestra necesidad de arrepentirnos de nuestros caminos, de nuestros deseos, de nuestra actitud de querer ser el que rige, el que gobierna, el que dicta, y de rendirnos al único que tiene el derecho de regir, el derecho de gobernar y de dictar lo que está bien y lo que está mal, de darle lo que le pertenece por derecho, de devolver lo que nosotros le hemos usurpado, le hemos ocupado. Y de ahí ese llamado a arrepentirnos delante de Dios y a creer en el Evangelio de la reconciliación. Un Evangelio que enseña que no importa lo lejos que estemos de Dios, en Cristo Él tiene la capacidad y el deseo de acercarnos a Dios, de hacernos hijos de Dios, de regalarnos, esta vez sí, legítimamente, esa herencia que no nos correspondía, la vida y la vida eterna, de adoptarnos y trasladarnos de ese reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, donde brilla y donde domina esa luz admirable. El reino de los cielos se ha acercado y eso lo cambia todo. Es por eso que no hay mejor mensaje, mayor mensaje que este. No hay noticia más alegre ni hay noticia más urgente que pueda ser anunciada, que deba ser anunciada y proclamada. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero si lo piensas por un momento, estos 12 fueron específicamente, explícitamente comisionados a predicar este mensaje y a llevar a cabo lo mismo que Jesús estaba llevando a cabo, a predicar el Evangelio y a confirmar el Evangelio por medio de estas obras milagrosas que se describen aquí. Y digo, ellos fueron, porque no existe ninguna comisión ni ningún llamado semejante a llevar a cabo estas acciones milagrosas fuera de ese que recibieron los apóstoles. La pregunta que deberíamos hacernos ni siquiera es si tenemos la capacidad o no de llevar a cabo esas obras milagrosas, sino de si hemos recibido esa instrucción o no. Algunos han dicho, bueno, si ellos debían predicar y nosotros también debemos hacerlo, y ellos debían sanar y exorcizar y limpiar, ¿no deberíamos hacerlo nosotros también? Error, porque a nosotros, a la Iglesia universal, a lo largo de la historia y también la actual en la que nos movemos y a la que pertenecemos, lo que a los discípulos en general sí se nos pide, sí se nos comisiona, no es otra cosa que la tarea de llevar ese Evangelio aún hasta lo último de la tierra. Pero no, en ningún caso, que hagamos o que intentemos llevar a cabo esas obras portentosas y prodigiosas para confirmar la autoridad del Evangelio, porque la autoridad del Evangelio ya ha sido confirmada por medio de las Escrituras. Hemos visto a lo largo de este libro de Mateo que Jesús proclamaba el Evangelio del Reino y realizaba prodigios y señales con el fin de confirmar que su mensaje era verdadero. Y eso mismo tendrán que hacer sus discípulos. Pero a veces hay personas que piensan que esto es algo que sucede de manera continuada en la Biblia y no es así. Las obras sobrenaturales, los milagros, las demostraciones de poder que se dieron en la época de Jesús y los apóstoles fueron algo único en la historia, porque es precisamente ese momento, un momento único en la historia. Frente a todas esas creencias y religiones de su tiempo, frente a todos esos maestros y pensadores de su tiempo, frente a todos esos líderes religiosos y propuestas de su tiempo, Jesús emerge como el único capaz de dar vida y vida en abundancia. Y es por eso que sus palabras fueron refundadas, fueron confirmadas, fueron probadas por proezas que ningún hombre podría emular o repetir, al punto que Jesús llega a decir, bueno, si no creéis en mis palabras, entonces creed en mis obras.
Del mismo modo que Moisés en Egipto confirmó que no había otro Dios verdadero que el de los israelitas, o Elías ante los 400 profetas de Baal probó que no había otro Dios verdadero que aquel a quien servía. Cristo mostraba a los propios judíos que no hay otro camino que el del reino de los cielos, que aquel que el Rey de los cielos les marca. Y esto es también lo que los discípulos, los apóstoles de Jesús, tuvieron y debían replicar. En cuanto a todo aquello que los discípulos habían sido llamados a llevar a cabo y preparados para llevar a cabo, tenían no solamente la responsabilidad de hacerlo, sino la capacidad de hacerlo. Una capacidad que iba más allá de sus habilidades o de sus capacidades humanas, porque en sus fuerzas o en sus facultades, los apóstoles no podrían ni sanar, ni resucitar, ni limpiar, ni expulsar a nadie. Pero tampoco podrían tan siquiera predicar de manera efectiva, porque toda labor espiritual demanda necesariamente una dependencia y capacitación del Espíritu Santo. Los discípulos son responsables de llevar a cabo la tarea, pero Cristo es el que los llama. Cristo es el que les instruye en lo que han de decir y aún en el dónde han de ir. Pero también es el que los legitima y autoriza para que lo representen. Por eso, el hacer algo que Jesús no les ha pedido que hagan, no solamente no tendría ningún sentido, sino que no tendría tampoco ninguna legitimidad, ninguna autoridad, ningún poder, ni ningún sentido si de lo que se trata es de representarle a Él. Esto es importante, hermanos. Salvando las distancias y el momento histórico, nosotros, tú y yo, si somos del Señor, esto es, cada discípulo de Cristo, cada creyente en Cristo, es también un representante de Cristo y de su Evangelio. Es por eso que Pablo, escribiendo a los filipenses, les exhorta a vivir ¿cómo? De una manera digna del Evangelio. Y del mismo modo que aquellos discípulos, nosotros no tenemos ningún derecho, no tenemos ninguna legitimidad, ni tampoco ninguna capacidad espiritual para llevar a cabo otra cosa que no sea lo que Cristo nos ha comisionado como representantes de Él. Es por eso que llegados el momento, la iglesia, cualquier iglesia, esta iglesia, ha de revisar y ha de examinar a qué se dedican sus esfuerzos y su tiempo, qué tareas son las que ocupan su tiempo y también sus recursos. Y si no se trata de edificar y de preparar a los creyentes para la obra del ministerio, si no se trata de evangelizar a los perdidos para la gloria de Dios, entonces estamos perdiendo el tiempo y estamos en una órbita que ni nos corresponde, ni el Señor tendrá por qué bendecir, porque no es lo que Él nos ha pedido hacer. Llegamos casi al final de nuestro pasaje y lo hacemos destacando el cuarto de los elementos que forman parte de esa capacitación previa a la misión. Y este cuarto elemento resulta tan vital como los tres anteriores. Se trata de la actitud ante la misión. La actitud ante la misión, versículo 8 de este capítulo 10 de Mateo. Al final dice ahí, de gracia recibisteis, dad de gracia. Fíjate cómo termina el versículo 8. De gracia gratuitamente recibisteis, de gracia gratuitamente dad. Ese evangelio del reino de los cielos es precioso, es maravilloso, resulta indescriptible, pero es gratuito. No se cobra, no se vende, es un regalo del cielo.
no se obtiene por negocio ni por influencia. Se recibe directamente de la mano de un Dios que es tan paciente como generoso. En el libro de los Hechos, allá por el capítulo 8, se produce un episodio verdaderamente desconcertante. Y es que allí hay un hombre llamado Simón, que además supuestamente es un mago, y que va a ser testigo en primera persona del poder del Evangelio, de la influencia del Evangelio. Que se dedica a la magia y a las prácticas de oscurantismo, tenía su público, pero nada comparable a lo que sucede al efecto transformador de este Evangelio del Reino cuando es puesto en acción. Así que, en un momento determinado, este Simón pretende hacerse con el copyright del Evangelio, para usarlo, claro está, a su propia conveniencia, y dice el texto que está dispuesto a pagar. Y Pedro, uno de los que ese día estaba escuchando al Señor antes de enviar a los 12, uno de los que fue comisionado para la misión, le reprendió de una manera muy tajante. Dice Hechos 8, versículo 20, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón. Porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Tristemente, a lo largo de la historia, muchos han pensado como este Simón. De hecho, esta es una de las marcas de los falsos maestros, las ganancias deshonestas. Y notamos de qué manera tan estricta y tan rotunda el apóstol Pedro le va a contestar, porque había aprendido de boca de su Señor que con el Evangelio no se comercia, que con la verdad de Dios no se busca el lucro ni el negocio, que con el Evangelio del Reino no se pretende nada que no sea anunciarlo de gracia, como de gracia lo hemos todos recibido. Qué terrible pensar que algunos convierten el Evangelio en un negocio, en un medio de ganancia, como si de cualquier otro producto humano se tratase. Compran y venden y trafican con el Evangelio. Algunos lo hacen en forma de música o de otros materiales y programas. Otros simplemente ofertando sanaciones y milagros que nunca se producen. Otros en forma de capacitaciones que en realidad no sirven para nada. Recuerdo hace ya unos cuantos años que estaba organizando un congreso para jóvenes. Se trataba de un encuentro en el que se esperaba la asistencia de un gran número de jóvenes, y entre las actividades previstas estaban algunas participaciones musicales. Así que quisimos invitar a varios grupos de música cristiana, y entre ellos me puse en contacto con uno que hoy en día es bastante famoso. De hecho, hace tan solo unos meses salía en una de las cadenas más importantes de este país en televisión. Pero el punto es que nunca vinieron, entre otras razones por el número de requisitos y de demandas que solicitaban para hacerlo. No solamente pedían una cantidad concreta de dinero, bastante elevada por cierto, también un alojamiento específico y hasta un garaje especial para guardar sus vehículos. Yo en ese momento de mi vida no había visto nada parecido. Nosotros cada vez que teníamos que hacer algo para el Señor íbamos y veníamos, y si nos ayudaban pues mejor, pero no se nos ocurría pedir un caché determinado. Tristemente, con los años he sabido y he conocido de muchos otros que se conducen así por el mundo, entre comillas, evangélico, pidiendo y señalando y fijando un precio a su participación. Sin duda, algunos de estos son muy famosos, pero no voy a contaminar vuestras mentes mencionando ni tan siquiera sus nombres. La Biblia nos enseña que el obrero es digno de su salario, y hablaremos de ello en las próximas semanas, porque en este capítulo 10 el Señor Jesucristo va a hablar específicamente de este asunto. Pero las exigencias de algunos
las pretensiones de algunos, el caché de alguno, más se parece a lo que los artistas de este mundo reclaman que a lo que un siervo de Cristo debería estar esperando. Porque comportándose de tal manera representa muy, pero que muy mal a su Señor, a ese de quien dice ser un enviado. Jesús es claro. Y como parte de esa capacitación previa, les va a insistir en la importancia de tener una actitud sana, una actitud limpia, una actitud pura en cuanto a la misión. No van a ser enviados como un medio de prosperidad para ellos, ni siquiera como una versión cristianizada de lo que hacían los recaudadores de impuestos en su época, sino como un canal de gracia. Esa misma gracia que ellos mismos y que todo aquel que ha venido a los pies de Cristo ha recibido, pero ha recibido gratuitamente, inmerecidamente, desmerecidamente. ¡Qué privilegio, hermanos! Y qué oportunidad de mostrar la transparencia y la genuinidad de este mensaje. Porque lo que pretendemos no es lucrarnos con él, ni siquiera beneficiarnos a costa de nuevos adeptos, sino bendecir a cuantas más personas mejor, pero bendecirlas gratuitamente, del mismo modo que un día nosotros también fuimos bendecidos. Qué importante es no solamente este aspecto, sino los 4 aspectos que este pasaje nos refiere, 4 elementos que forman parte de la capacitación de los discípulos de Cristo, de sus apóstoles, pero también de cualquiera que ha de seguirle con fidelidad y que ha de cumplir con la misión, con la lealtad que se espera de todos los siervos de Cristo. La preparación para la misión, los beneficiarios de la misión, las instrucciones para la misión y la actitud ante la misión. Que el Señor nos permita ser fieles a su llamado, a nosotros también, como la mayoría de estos 12 lo fueron en su momento. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por tu palabra, porque a través de ella no solamente notamos lo que tú un día hiciste por medio de tus siervos, sino que aprendemos lo que nosotros deberíamos estar haciendo a la luz de tu palabra. Te damos las gracias por confiar en seres imperfectos, débiles, frágiles, incapaces en sí mismos de hacer nada que tenga que ver contigo, porque estamos muy lejos de ti, porque somos muy distintos a ti, porque vivimos inclinados por naturaleza a lo que te desagrada a ti. Pero por medio de este evangelio precioso, no solamente nos has rescatado de nuestra vana manera de vivir, sino que nos has incorporado al cuerpo de Cristo y nos has capacitado con lo que humanamente es imposible, y es el don de obrar para la edificación de la Iglesia y la bendición y evangelización de los perdidos. Sabemos que cada don nos llega de tu mano y por tu mano, porque es algo espiritual, pero queremos ser responsables en la administración de cada uno de ellos y por eso nos rendimos a ti y nos sujetamos a ti, para que nos enseñes, para que nos dirijas, para que nos guíes y nos ayudes a hacer un uso sabio de lo que tú nos das, a ser obedientes y constantes en lo que tú esperas de nosotros. Te pedimos que tu palabra sea nuestra Biblia continua y diaria, nuestra guía, nuestra luz, nuestra lámpara en el camino. Ayúdanos a dejar a un lado lo que tú no has pedido que hagamos, pero a perseverar y a trabajar con diligencia en lo que sí confías en nosotros y has dejado para que completemos. Te alabamos por usarnos, por considerarnos, por salvarnos, y te pedimos que uses cada esfuerzo,
cada interés, cada pequeña piedra que es movida para tu gloria y el avance de tu reino y de tus propósitos. Oramos esto en el nombre de aquel que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo. Amén.